denomina desarrollo de carrera. Por lo tanto, este desarrollo de carrera está directamente relacionado con la capacidad de obtener y mantener un empleo que está relacionado con la empleabilidad, que es el concepto anterior. La siguiente, por favor. Voy a agregar algo sobre ese Sí, concepto. por supuesto. El desarrollo de carrera también, uno tiende a pensar como en el desarrollo de carrera o en el desarrollo profesional como algo paralelo a la vida personal. Y en realidad es algo que está bien de la mano. Entonces, como dice acá la definición, abajo, como dentro de los últimos puntos, habla de estilos de vida. El desarrollo de carrera también está súper alineado al estilo de vida que queremos tener. Y en ese sentido también es un proceso importante de toma de decisiones respecto a cómo queremos vivir nuestra vida y por ende cómo queremos desarrollar nuestra carrera. De esto vamos a profundizar en algunas charlas más adelante, pero ojalá les quede como bien claro este concepto de desarrollo de carrera asociado a la vida personal y a los proyectos personales. Dale, Sol. Exacto. No se puede separar tan fácilmente. De hecho, el concepto de proyecto profesional justamente hace referencia a cómo uno mismo se relaciona y realiza planes asociados a la inserción laboral y el desarrollo personal. Por lo tanto, a veces podemos no ser tan conscientes o no darnos tanta cuenta de que efectivamente hemos hecho proyectos profesionales, en la medida en que eso sea más consciente, más reflexionado, con mayor conocimiento, por ejemplo, del contexto, probablemente hay mayores posibilidades de éxito de ese proyecto profesional. ¿La siguiente? Y este es el último concepto, para no ser tan lateras en ese sentido, y es el concepto de autoconocimiento, que ya lo habíamos considerado asociado a los tres conceptos anteriores, pero el autoconocimiento es la capacidad que tenemos de entender nuestros sentimientos, identificarlos, conocer nuestras habilidades, valores, creencias. Nosotros tenemos creencias respecto al mundo del trabajo, respecto de nosotros mismos, respecto de la economía, respecto del país. Esas creencias influyen en cómo nos relacionamos con el mundo laboral y con nuestro proyecto profesional. También cómo somos capaces de reconocer aquellas conductas que nos impiden ser felices. Y aquí creo que es súper importante el concepto de ser felices. Tal como decía Fernanda, el trabajo es parte de nuestra vida. Por lo tanto, lo que ocurra en nuestra carrera, en nuestro desarrollo laboral, repercute en cómo nos sentimos respecto a la vida también. Por eso que es tan importante pensar en ese sentido, dónde nos estamos posicionando y cómo influyen elementos del contexto, cómo podemos manejar estos elementos del contexto que, por ejemplo, hoy son tan relevantes, dada la situación mundial y del país. Así es. Ahí está. Ahora, para no seguir hablando tanto nosotras, queremos invitarlas a utilizar el teléfono u otro dispositivo y entrar a menti.com e ingresar ese código, 432-276, y responder a la pregunta: ¿por qué ingresé a la educación superior? Necesitamos conocerlos y conocerlas un poquito más para poder seguir avanzando en esta charla de hoy. Así que si pueden ir contestando a ese Menti, 432-276 es el código. ¿Pudieron entrar? ¿Nos pueden contar por el chat cómo van con utilizar el Menti? Super, Natalie. Muchas gracias por responder. Excelente, Valeria. Ya, funciona. Sabemos que funciona. Eso es muy importante. Les damos un minutito para responder, ya que es una pregunta tal vez media compleja. Exacto.
Vamos a ir ahora a ver las respuestas en general que tuvimos a esa pregunta. Gracias, Bárbara. Eliana. Eliana, contéstala igual y después igual la vamos a tener disponible. Tenemos 12 respuestas. De todas formas, no ven el código. A ver. Ah, el código. Espérenme. Lo puedes poner en el chat, Fernanda. Voy a poner, sí, en el chat. De todas formas, si no pueden o no alcanzan, la idea es que puedan pensarlo. Eso es lo más importante. Pensar por qué ingresé a la educación superior. Porque muchas veces cuando entramos a la educación superior, sobre todo cuando las personas entran directo desde el colegio, saliendo del colegio, a veces no hay mucha reflexión al respecto, es el camino que uno da por obvio que tiene que seguir. Bueno, ahora que ya ha pasado esa etapa de decisión y estamos tal vez mirando un poquito más hacia adelante o hacia atrás, en el caso de los que ya terminaron de estudiar, es importante pensar por qué entramos a la educación superior. Ahora ya lo podemos compartir, Fe. Sí, yo creo que sí. Nos quedamos pegados en 16 respuestas. Ya, dale nomás. Vamos a verlas. Entonces, ¿por qué ingresé a la educación superior? Para adquirir nuevas habilidades, para desarrollo profesional, por ejemplo, dice crecimiento en la empresa y generar más dinero. Perfecto, esas son reflexiones asociadas generalmente a una etapa en la que quieren seguir avanzando en su desarrollo profesional, para tener un mejor futuro, para tener más posibilidades laborales, porque es la vida para desarrollar la carrera que me gusta, por vocación. Qué bonito, muy importante, porque tenía que estudiar algo, que es lo que le pasa a la mayoría de los estudiantes en Chile, por mi necesidad de aprender y buscar retos profesionales, y en ocasiones con tareas difíciles, pero a la larga con grandes recompensas. Porque quería estudiar ingeniería, porque quería tener un trabajo estable y una vida mejor, porque quería descubrir mis capacidades y desarrollarme para poder optar a mi crecimiento personal y profesional, porque quería tener un desarrollo personal y profesional, porque primero la carrera que escogí me gusta, estudié servicio social y porque estudiar una carrera nos permite tener más posibilidades para encontrar trabajo. Y porque conozco mis capacidades para poder salir adelante, también porque quise y quiero superarme más en todo aspecto, ser mejor. Súper buenas respuestas, creo que es un súper buen pie para comenzar esta ruta que les ofrece Santo Tomás para reflexionar y avanzar respecto al desarrollo de carrera. Vamos a retomar la presentación. Muchas gracias por su participación, que para nosotros es muy gratificante saber que están ahí al otro lado escuchándonos. Recordar que esta actividad dura 1 hora, así que vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles para poder terminar a las 8. Sabemos que todos y todas tienen actividades que hacer a esta hora, sea trabajo, estudio o actividades hogareñas. Ok, y la siguiente, les vamos a dejar un nuevo Menti, pero no lo vamos a mostrar enseguida. Así que para los que no alcanzaron a participar antes, por favor les pedimos entren a menti.com y el código es 13927746 y la idea es responder a cuáles son las habilidades más requeridas hoy en el mundo del trabajo. Fernanda va a poner Exacto, Ahí mira, está. estamos tan coordinadas, ya lo puso en el chat. Vamos con la siguiente lámina. Así que por favor, los que puedan ir llenando, es importante esto, necesitamos saberlo porque así lo vamos conectando con lo que viene después. Entonces, ya compartimos un poco por qué ingresé a la educación superior y la siguiente, vamos a contarles un poquitito cómo actualmente, a través de distintos análisis, estudios del mundo empresarial, académico, etcétera, se ha denominado el mundo del trabajo. El nombre es VUCA, y les voy a mostrar a continuación por qué el mundo actual del trabajo se denomina VUCA, para que los que por ahí lo escuchen sepan a qué nos referimos. En primer lugar, la B corta hace
referencia al concepto de volátil. Hace 20 años el mundo laboral era muy diferente. Si ustedes piensan a lo mejor en personas conocidas de su familia, amigos, etcétera, pensamos en la típica trayectoria de trabajo, ya sea en cualquier profesión que sea o ocupación. En general las personas cuando trabajaban en una institución entraban a un trabajo y ahí se quedaban, y en general el mundo laboral era como bien predecible, bien estático. Las personas intentaban entrar a un trabajo y quedarse en esa institución, si podían ascender bien, si no bien también. No había tanta esta cosa de hay que seguir estudiando, que ustedes lo marcaron súper bien en las respuestas que dieron recién, como seguirme desarrollando, seguir estudiando, aprendiendo más, sé que puedo más. Ese concepto no existía antes. En cambio ahora, ¿qué pasó? Que el mundo del trabajo cambió. Llegaron las tecnologías de la información, el mundo se globalizó, ahora ya las fronteras entre los países no están tan claras, sabemos lo que ocurre en Ucrania, sabemos lo que pasa en Estados Unidos, lo que ocurre en el resto del mundo repercute en nuestro país, ya no estamos aislados. Entonces es un mundo volátil, cambiante, permanentemente cambiante. La siguiente, Fernanda. La U de buca hace referencia a la palabra en inglés que tiene que ver con incierto. Por esta misma volatilidad, este dinamismo, este cambio permanente, se ha vuelto bastante incierto el mundo del trabajo. Hoy día uno estudia algo y tiene una idea de dónde puede trabajar o desarrollarse, pero no tenemos tan claro ni el inicio, ni dónde vamos a partir nuestra vida laboral, ni dónde vamos a terminar. Eso es bastante incierto y es algo que repercute en las decisiones que tomamos y en cómo enfrentamos nuestra profesión o nuestra ocupación. La siguiente, luego, la letra C de buca, hace referencia a complejo. En este sentido, influyen múltiples variables en la economía y en el mundo del trabajo actual, por lo tanto, las profesiones, las ocupaciones, el desarrollo de cada vida laboral se vuelve bastante más complejo. Entonces este mundo es cambiante, es incierto, no necesariamente sabemos a dónde vamos a llegar y es complejo. La siguiente. Y ya para ir terminando esta parte, la A hace referencia a ambiguo. No tenemos esta claridad que teníamos antes respecto a cuál va a ser nuestra trayectoria. No tenemos tanta claridad respecto a si yo hago A, va a pasar B. Por lo tanto, el contexto laboral actual, las condiciones son estas. El tema es cómo nosotros y nosotras, como trabajadores, manejamos y nos enfrentamos a este contexto. La siguiente. Entonces, acá tenemos de alguna manera un ejemplo de cómo los desarrollos de carrera ya no son tan estables, ni claros, ni evidentes. Las trayectorias profesionales laborales cambiaron. En algunos casos hay trayectorias que son como lineares, que se llaman, y son aquellas trayectorias más convencionales, que la persona entra en un trabajo y tiene distintas posibilidades de ir ascendiendo. En ese trabajo es como una trayectoria hacia arriba, es como la más convencional, todavía existe. Pero existen otras, existen esas trayectorias laborales que son más bien estables, que las personas entran a un trabajo, se sienten cómodos en ese trabajo por múltiples razones y pretenden permanecer en ese trabajo. Y lo que hacen más bien es irse capacitando y actualizando sus competencias para mantenerse en ese puesto laboral. Otras trayectorias laborales son más en espiral, es decir, que las personas se van profesionalizando en lo que hacen y van ampliando su ámbito de acción ocupacional. Por lo tanto, es diferente, ya no es ni lineal ni estable, es más en espiral. Luego están aquellas trayectorias laborales más por portafolio, que suelen darse más en carreras más profesionales, que son aquellas personas que se dedican más a trabajar por proyectos, por ejemplo, o haciendo consultorías y que en el fondo van como acumulando experiencia laboral por distintos proyectos. Y finalmente están estas trayectorias laborales más parche, que son, y que muchas veces las personas se ven obligadas, por ejemplo, por necesidades económicas, por necesidades de reubicación geográfica en un trabajo, a ir trabajando en distintas cosas que a lo mejor no necesariamente tienen que ver o tienen relación la una con la otra. Entonces, si bien tenemos algunas condiciones complejas, diferentes en el mundo del trabajo, también hay cosas positivas. Por ejemplo, que hoy en día los profesionales, las personas que estudian carreras técnicas pueden tener un poco más de control respecto a sus propios desarrollos, más responsabilidad, es decir, tengo que comprender cómo es este mundo, tengo que formarme y relacionarme con este mundo del trabajo.
antiguamente no había ese control. También es importante que sepamos y seamos conscientes de que a veces hay segregación en el mundo del trabajo por distintos elementos. Por ejemplo, lugar donde hemos nacido, por características físicas, por ser hombre o por ser mujer. Los procesos de selección y los empleos también a veces generan segregación y es importante que nosotros sepamos darnos cuenta y cómo podemos manejar esas situaciones. Y por otro lado, el mundo es cada vez más competitivo, ¿ok? Hay un desbalance, sobre todo en algunos ámbitos profesionales, no en todos, en que hay más oferta que demanda, por lo tanto hay mayor competencia. Y ahí emerge esta idea de me tengo que seguir formando. Y aquí le doy el pase a la Fernanda para que sigamos con la siguiente. Súper, gracias Sole. Bueno, habían respondido, no sé si respondieron esta pregunta que les habíamos dejado en Menti. Cuéntenme por el chat si respondieron. O lo voy a ver yo misma. ¿Cuáles son las habilidades requeridas? Gracias, Verónica. Verónica dice que sí. Que sí, voy a buscarla. Denme un segundo. Sí, tenemos ya a Jessica, Redmi Note, que no sabemos su nombre. Sí, acá tengo varias respuestas. También. Súper. Ya, Ahí está Dafne. Muchas gracias. Vamos a ver entonces cuáles serían las habilidades que ustedes identifican como necesarias. Gracias, Joel. Y vamos a... Andrés. Vamos a ver entonces qué nos dijeron. Tenemos 15 respuestas. Las que van apareciendo en grande, para los que no han visto estas nubes, son las que se repiten más, ¿ya? Y acá vemos que aparece proactividad, grande, trabajo en equipo, flexibilidad, ¿ya? Flexibilidad súper acorde a este contexto buca que comentaba Soledad antes, ¿ya? Este contexto que es cambiante, que es ambiguo, la flexibilidad va a ser súper importante y la proactividad también. El trabajo en equipo, de todas maneras, también siempre ha sido un elemento fundamental, sobre todo hoy en día cuando uno, como decía la Sole antes, ya no hay fronteras y uno muchas veces tiene que trabajar con gente de otras áreas, de otras disciplinas, de otros países. Apareció la responsabilidad, sin duda, yo diría que es algo como base de cualquier persona que se inserta en el mundo laboral, es como base ser responsable. Capacidad de adaptación también, experiencia laboral, autoestima, ser proactivo, con ganas de surgir, aprender a poner límites, importante también, importante para el mundo laboral y para el mundo tan veloz de hoy en día. Redacción de informes, ¿ya? La capacidad de redactar, más que de redactar yo diría que es una consecuencia, pero lo que hay detrás, de repente uno podría pensar en las habilidades de comunicación, tanto oral como escrito. Adaptabilidad, que ya salió antes, el liderazgo, salió chiquitito el liderazgo. Disciplina, conocimiento de las TIC, me imagino que era. Hacer de todo, ya, súper. Fernanda, ¿Sí? en el chat menciona que es importante la experiencia, que le piden mucha experiencia. Ahí a lo mejor hay que distinguir que la experiencia efectivamente es un elemento importante, pero que no necesariamente, o sea, está asociada a habilidades más técnicas tal vez, por eso piden experiencia, pero en términos de habilidades más blandas ahí hay diferencias, tal vez es bueno hacer esa distinción. Sí, y es súper importante, lo vamos a ver más adelante, de hecho más adelante hay para más adelante una charla sobre cómo tener experiencia o cómo mostrar experiencia sin tener experiencia. Pero las experiencias, uno tiende a pensar en experiencia laboral como trabajos estables, trabajos formales con contrato, y en realidad uno durante la educación superior, durante la carrera, hace muchas cosas relacionadas a su carrera, como, por ejemplo, trabajos de repente más prácticos, como ayudantías, como, no sé, trabajos de investigación, a lo mejor algunos que se han metido más en ese mundo, o a lo mejor estoy estudiando una carrera específica y trabajo, de repente hago pitutos relacionados a esto. Todo eso también es experiencia, y uno tiende a pensarlo como experiencia. Las prácticas son una experiencia relevante, y también hay una experiencia que uno tiende a invisibilizar, que es la experiencia extra
curricular, ya que es toda esta experiencia de cosas que hemos hecho durante la carrera o durante nuestra vida, que si bien no nos dan experiencia formal, como decía la Sole, esta experiencia que se tiende a pedir, sí igual nos han hecho desarrollar ciertas habilidades que son todas estas que son relevantes para el mundo laboral, ¿ya? ¿A qué me refiero con actividades extracurriculares? ¿Se les viene a ustedes alguna a la cabeza? ¿Alguna actividad que hayan hecho durante la universidad o después de la universidad que no se relacione con su carrera, pero que sí les ha servido para desarrollar habilidades? A ver si me cuentan por el chat. Trabajar de empaque, Trabajar de empaque, una súper. muy buena experiencia. Un Ferias ejemplo salvadas ahí el trabajo en empaque tiene, no sé, atención o relación con personas, tiene capacidad de trabajar bajo presión, por ejemplo. Así que ahí hay que asociar cosas que se han desarrollado. Ferias saludables, también trabajar con también. personas como este desarrollo de habilidades de comunicación. También. Y todos estos trabajos también nos van formando en habilidades para el mundo del trabajo, desde cosas como básicas como cumplir un horario, reportar a una jefatura, y que son bien valorados en el mundo laboral. No vamos a entrar tanto en este tema porque va a estar en las charlas de más adelante, pero quédense con la idea de que no solo la experiencia o no solo el conocimiento es lo importante, sino que también estas habilidades que uno ha ido desarrollando. Vamos a volver a la presentación. Estuvimos averiguando con la Sole qué habilidades piden más los empleadores, ¿ya? Y nos aparecieron todas estas habilidades según el Foro Económico Mundial. La capacidad de innovar, ¿ya? Y que está bien relacionado también a esta capacidad de ser proactivo, ¿ya? De tener nuevas ideas, de proponer cosas nuevas. El aprendizaje activo. También vamos a hablar ahora un poquitito sobre la capacidad de aprender y la importancia del aprendizaje continuo. Capacidad para solucionar problemas, ¿ya? Pensamiento crítico y analítico, el uso de la tecnología, ya súper importante hoy en día. Yo pensaba que estudiando psicología nunca iba a tener que ocupar tecnología y acá estoy detrás de una pantalla, ya, así que yo diría que es transversal a todas las carreras, todos los tipos de formaciones, todos los rubros, todas las áreas, va a ser algo súper importante. La resiliencia, ¿ya? Resiliencia ante este mundo laboral cambiante, ambiguo, donde no tenemos tantas seguridades, la tolerancia a la frustración, la flexibilidad, que también apareció en la nube que ustedes armaron, la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, ¿ya? Estas son habilidades que más se piden en el mundo laboral, pero es importante tener en cuenta que no todas estas son importantes siempre en todos los trabajos, y que hay otras habilidades que también pueden ser muy relevantes, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que uno mira todo esto y uno dice, uy, ¿cómo voy a desarrollar todas estas habilidades? Pero en realidad uno tiene que pensar en qué habilidades van a ser críticas para el trabajo que yo desempeño. ¿Ya? Por ejemplo, si voy a ser un técnico en enfermería, probablemente de las habilidades que aparecen acá, va a ser súper importante, a lo mejor la capacidad de innovar no va a ser tan clave, y sí va a ser importante una habilidad que no aparece acá, pero que tiene que ver con el ser detallista o el ser prolijo, ¿ya? Van a ser habilidades más específicas para su área, ¿ya? Pero sí va a ser importante, yo diría que esto es transversal, el aprendizaje activo, la flexibilidad, la tolerancia a la frustración, comunicación efectiva, si se va a relacionar con pacientes, etc. Entonces hay que pensar en qué es lo que pasa en mi campo laboral y cuáles de estas habilidades van a ser relevantes. Y si bien se habla de estas habilidades que son importantes y que se piden para los puestos de trabajo, si uno lo piensa, también son habilidades que son importantes para el propio desarrollo de carrera. Yo, para planificar mi carrera, para desarrollar mi carrera, necesito también tener una capacidad de aprender continuamente, de ser innovadora a lo mejor en las decisiones que voy tomando o en los caminos que voy tomando. Tengo que saber solucionar problemas, tener pensamiento crítico y analítico, ya tener la capacidad de analizar las distintas opciones que me ofrece el mercado laboral, poder tomar decisiones, usar la tecnología, resiliencia, ya muchas veces a lo largo de nuestra carrera nos vemos frustrados, entonces al final todas estas son habilidades que también van a ser relevantes para nosotros, para lograr un buen desarrollo de carrera.
Relevancia de la formación continua. Ya se habla harto de la formación continua, pero ¿por qué es tan relevante? Como dice acá, la formación es un proceso orientado a desarrollar una serie de capacidades mediante procedimientos diversos de aprendizaje formal, informal y no formal. Esto es súper importante. Tener en cuenta que la formación continua no es estudiar una carrera y después dedicarme a hacer magíster y doctorado, ¿ya? Sino que ni estar haciendo a lo mejor cursos todo el tiempo, sino que tiene que ver con una mezcla de distintos tipos de formación, ¿ya? ¿Cuáles son los distintos tipos de aprendizaje? Y eso va marcando cuál es mi formación y cuál es mi perfil como profesional también. Cuando hablamos de aprendizaje informal tiene que ver con los hitos, o sea, los procesos que dan generalmente un grado académico, ya como el paso por la educación superior, ya sea técnico profesional, centro de formación técnica, universidad, diplomados, magíster, doctorado, etcétera, todo eso responde a un aprendizaje formal. Un aprendizaje informal sería, por ejemplo, a lo mejor algo más pequeño, que nos da un grado, no nos da a lo mejor un estatus, pero sí es un aprendizaje, como los cursos, las capacitaciones, sobre todo dependiendo del área laboral en la que se desempeñan, el aprendizaje informal es súper importante porque es el que nos da el conocimiento técnico específico que necesitamos para un área. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si trabajo en construcción y hago una capacitación sobre normas ISO específicas de la construcción. Eso es un aprendizaje informal, pero que va a ser súper relevante para poder habilitarme y desempeñarme en ese campo laboral. Y lo no formal tiene que ver con todo esto que aprendemos, que no se da ni en un curso, no se da bajo como un aprendizaje más tradicional, como diría, como uno pensaría así como acá hay un profesor y hay alguien que aprende, sino que tiene que ver con experiencias de la vida. ¿Ya? Por ejemplo, soy scout y por eso aprendí primeros auxilios, ¿ya? Y justo soy alguien que trabaja en el área de la salud. Por supuesto que va a ser un aprendizaje importante. O tal vez trabajo en educación, ¿ya? Soy parvularia, educador de párvulo, educadora de párvulo, o soy técnico en párvulo y sé de primeros auxilios. Por supuesto que va a ser relevante para mi trabajo. ¿Ya? Entonces, hay que ir pensando en el desarrollo de carrera en estos tres tipos de aprendizaje, ¿ya? De manera de poder ir formándonos y nutriéndonos de los distintos experiencias que vamos teniendo y de las posibilidades que uno tiene también, por tiempo, por plata, por un montón de otras condiciones que uno muchas veces no maneja. Es importante, y esto es súper relevante, ¿ya? Diferenciar el título de la ocupación o del puesto de trabajo. Y esto está súper relacionado al contexto VUCA que hablábamos anteriormente. Uno tiende a pensar en el título como una ocupación, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pregunto ahora, ¿qué hace, voy a ser autorreferente, pero ya, ¿qué hacemos los psicólogos o psicólogas? Cuéntenme en el chat, ¿qué se imaginan cuando uno piensa en un psicólogo o psicóloga? ¿Qué hacen? ¿En qué se desempeñan? Apoyar y orientar, ¿ya? Atiende pacientes, escucha, orienta. Perfecto. Si yo pienso en un técnico en párvulo, ¿qué hace? ¿Alguna idea por ahí? Yo me imagino eso. Justamente acompaña la educación de los niños, apoya en sala cuna, apoyo a la educadora. Ya, todos nos imaginamos a la técnico en párvulo en una sala cuna, en un jardín, etc. Ya, eso es lo que pasa.
Y a uno le pasa con sus propias carreras. Uno tiende a pensar que las posibilidades del campo laboral son lo que tradicionalmente uno piensa en esas carreras. Resulta que los psicólogos nos podemos desempeñar en un montón de cosas, ¿ya? No solo orientando, asesorando o en atendiendo pacientes, sino que hay algunos metidos en gestión, en empresa, otros haciendo en educación, en salud, en un montón de otras áreas. Lo mismo pasa con los técnicos Deporte. deportes también, eso, ¿no? En forense ahora, como peritos forenses también, etc. Lo mismo pasa con a lo mejor la técnica en párvulo, no necesariamente está con niños, a lo mejor está trabajando en proyectos en, a lo mejor, no sé, una municipalidad, en el diseño de algún proyecto que tiene que ver con educación. O está, a lo mejor trabaja de manera independiente y no está en un jardín, sino que está yendo de casa en casa o entregando material o a lo mejor armando material para niños y niñas, ¿ya? Entonces, es importante separar esto, ¿ya? El título de la ocupación, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mundo laboral de hoy en día es muy cambiante, es muy diverso, en el sentido de que ya uno no hace solo lo que el título dice que uno va a hacer, ¿ya? Sino que incluso uno lee los avisos de trabajo hoy en día, los avisos de trabajo no dicen se busca a un, no sé, sociólogo, sino que dice alguien de las ciencias sociales, alguien de el área de la construcción, alguien de, no sé, el área de la educación, alguien del área de la salud, etc. ¿Ya? Es porque las carreras están pensadas hoy en día y la formación continua también nos da la posibilidad de abrir nuestros campos laborales, ¿ya? Y de desempeñarnos en cosas que tradicionalmente antes a lo mejor no nos hubiésemos desempeñado. Entonces, esto es súper importante para que cuando piensen en su desarrollo de carrera, abran un poquitito más las opciones. Muchas veces cuando uno estudia, a uno le hablan desde la experiencia también, generalmente los profesores nos hablan desde la experiencia de ellos, que muchas veces es la tradicional, pero hay muchos otros campos también donde uno se podría desempeñar. Y que no necesariamente a lo mejor se van a relacionar 100% o directamente con lo que estudiamos. Pero para esto es importante tener objetivos profesionales, ¿ya? Porque si no, nos podemos ir para cualquier lado, ¿ya? Y muchas veces pasa que, como decía la Sole antes, este contexto BUCA nos ofrece una posibilidad, que es el poder tomar decisiones y el poder armar nuestra carrera y armar nuestro desarrollo de carrera, pero también puede ser el riesgo de caer en cualquier cosa sin planificarlo, caer en cualquier trabajo que a lo mejor no nos satisface o no nos aporta para el desarrollo de carrera o para nuestros objetivos que queremos tener. Entonces es súper importante empezar a establecer objetivos desde que uno, idealmente, desde que uno entra a la universidad, o al instituto profesional, o al centro de formación técnica, y seguir planteándonos objetivos a lo largo de toda nuestra vida. Esto no termina una vez que nos titulamos, sino que siempre tenemos que estar teniendo objetivos profesionales que nos vayan guiando en cómo podemos ir aprendiendo y formándonos para lograr estos objetivos y para estar en donde queremos estar laboralmente. Nos quedan 7 minutos, Feña, pero vamos bien. Lo tengo claro. Preguntas que surgen, ¿ya? Porque cuando uno habla de formación continua, uno se imagina que tiene que seguir estudiando, ¿ya? Siempre seguir como a lo que continúa después. ¿Es necesario estudiar una carrera profesional, luego estudiar una técnica? Rápidamente, póngame sí o no en el chat. No, dice Carolina. Jessica también. No necesariamente. Depende de los objetivos del profesional. Súper. Y la segunda pregunta. Y con título profesional, ¿es necesario estudiar un posgrado para desenvolverse en el ámbito laboral? ¿Qué creen de esto? Yo lo hice porque quise aprender más, dice André.
depende de lo que quieras dedicarte, dependiendo de dónde apunta el interés profesional. Súper. ¿Lo tienen claro ustedes, parece? ¿Ya? Esto justamente depende de los objetivos laborales que tengamos. ¿Ya? Es súper importante pensar en por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando, o por qué queremos estudiar lo que queremos estudiar. Cuando uno entra como a la carrera después del colegio, generalmente, como decía la Sole, uno tiende a tomar decisiones a lo mejor no tan informadas o hacerlo más por intuición. Sin embargo, es importante pensar cuál va a ser nuestro objetivo, ¿ya? Entender cuál es el objetivo de estudiar una carrera técnica, cuál es el objetivo de estudiar una carrera profesional, entender a qué se dedican cada uno, saber si es necesario estudiar un posgrado, ¿ya? Como decía André, yo lo hice porque quiero aprender más, excelente, ¿ya? O excelente si a lo mejor es algo que me va a habilitar para un área específico y debo hacerlo. Sin embargo, muchos estudian a lo mejor un posgrado pensando en que van a ganar mucho más plata y con ese objetivo, y muchas veces las expectativas no son así, o sea, la realidad no es igual que las expectativas. Entonces, es importante plantearse cuál es el objetivo y a partir de este objetivo, cómo este objetivo en realidad se va a cumplir con estos estudios. Desafíos, para ir cerrando, desafíos del mundo laboral actual. Nos vamos a saltar esto porque nos quedan pocos minutos. Así que vamos a ir al tiro de los desafíos. Según todo lo que hemos conversado, primer desafío importante, desarrollar habilidades que permiten desenvolverse en un mundo laboral sumamente flexible y cambiante. Da lo mismo todo el conocimiento que tengamos, todos los títulos que tengamos, si no desarrollamos las habilidades que son importantes para el campo laboral donde nos tenemos que desempeñar, probablemente nuestra carrera se va a ver media estancada, ¿ya? Así que importante ser consciente de las habilidades que son importantes. Actualizarse constantemente respecto a los conocimientos, ¿ya? Del mercado laboral específico, decidir, ¿ya? Tomar decisiones respecto a qué debo aprender, qué debo priorizar, porque uno muchas veces tiene muchas cosas que aprender, qué debo priorizar, qué va a ser importante para la carrera que quiero desarrollar. Enfrentarse a un mundo laboral competitivo y en ese sentido poder distinguirnos, ¿ya? Poder lograr tener un perfil particular que nos permita destacar a lo mejor en un proceso de selección. Ya, también lo vamos a ir viendo en las charlas que siguen más adelante, pero como para ir cuestionándose desde ya, ¿qué es lo que me hace diferente a lo mejor de mis compañeros? ¿Ya? ¿Qué es lo que me hace diferente de alguien que estudió lo mismo que yo? Puede ser habilidades, puede ser experiencia, puede ser, no sé, características personales, pero ¿qué me puede hacer diferente del lado? Y súper importante generar y mantener redes de contacto. ¿Ya? Las redes de contacto son claves para, no solo para encontrar trabajo, hay varios estudios hechos por ejemplo, Trabajando, Universia y otras instituciones similares, que arrojan que alrededor del 70% encuentra trabajo por contacto. Ojo que contacto no es pituto, ya uno tiende a pensar en pituto, ya no es que mi tío es gerente de X empresa y me metió a trabajar ahí, sino que contacto son las personas que hemos ido conociendo a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de nuestra carrera tanto académica como profesional, y que nos van recomendando o nos van avisando de ofertas de trabajo que están abiertas, porque muchas veces las ofertas de trabajo no se publican, sino que corren del boca a boca. Entonces es importante generar y mantener redes de contacto, ¿ya? ¿Quiénes van a ser nuestras redes de contacto? ¿Ya? Los compañeros con los que estudiamos, compañeros de trabajo, personas que conocimos la práctica profesional, profesores, ayudantes, etcétera. Personas con las que hemos trabajado, como alguien decía por ahí, trabajé en empaque. ¿Ya? Esas mismas personas también pueden ser redes de contacto importantes. Las redes de contacto forjadas antes y durante la educación superior también resultan un elemento definitorio en el acceso a los mejores empleos. Recursos de acceso desigual basado en el origen social y un cierto sentido del juego aprendido. ¿Por qué son importantes las redes de contacto? Porque no solo porque nos dan información sobre trabajos disponibles,
sino también porque nos van contando acerca de lo que pasa en el mundo laboral. ¿Cómo son los procesos de selección? ¿Cómo son las entrevistas de trabajo? ¿Qué va a ser valorado en el campo laboral? ¿Qué habilidades se están pidiendo? ¿Qué conocimientos se están requiriendo? Incluso, no solo en esta búsqueda de trabajo, sino que también durante la carrera profesional, las redes de contacto también nos van manteniendo actualizados respecto a lo que pasa en nuestro campo laboral. Entonces es importante mantenerlas siempre. Y también vamos a ver más adelante en otra charla de LinkedIn, pero adelantarles que LinkedIn es una herramienta bien potente para generar y mantener redes de contacto. Y lo último, con respecto a las redes de contacto, como decía antes, importante trabajar las relaciones y cómo uno trabaja las relaciones y cómo el otro me va a recomendar, a lo mejor por un trabajo. No es necesario mostrar así como grandes logros, sino que uno de repente mostrando el compromiso, la responsabilidad con tareas, con roles, ya pasa a ser recomendable por terceros. ¿Ya? También mucho esto del cómo nos relacionamos con otros. ¿Ya? Eso también es un punto que uno tiende a recomendar cuando recomienda a alguien para un trabajo. ¿Ya? Esta persona se relaciona bien, nunca tuvo un problema con ella, fue súper responsable, cumplió con lo comprometido, etc. Y también ir definiendo nuestro perfil y transmitirlo al resto, ¿ya? ¿Qué queremos? ¿Ya? Me interesa trabajar en, no sé, el área social, específicamente con personas migrantes, por decir algo. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero en la carrera profesional, pero más acotado? No solo a lo mejor me quiero insertar en un trabajo, sino que me quiero insertar en un trabajo con algunas características en específico. ¿Ya? Eso es importante ir definiéndolo y también ir transmitiéndolo al resto, para que el resto esté atento también a estas ofertas que pueden ir saliendo y nos puedan ir recomendando para estas ofertas de trabajo. Y con esto terminamos, me pasé un minuto, justo la charla Perfecto. Deja de de... compartir, Fernanda, para que ver si... eso. Ahí está, igual. Gracias. Acá vimos como una pincelada de muchos temas, ¿ya? En los que vamos a profundizar en las próximas charlas, ¿ya? Así que, nada, queremos dejarlos y dejarlas invitadas a todas las charlas que vienen. Ya la próxima, la que viene, el próximo miércoles, vamos a trabajar un poco más sobre las decisiones que hemos ido tomando respecto a nuestra carrera profesional hasta ahora, ya pensando tanto los que ya están trabajando como los que están estudiando todavía, y cómo podemos ir alineando nuestra toma de decisiones a nuestros objetivos profesionales también. Ya, eso, así que los esperamos el próximo miércoles, a la misma hora, en el mismo canal. Eso. Nos encantaría verlos y verlas para seguir conversándolo. Yo lo pasé muy bien, Fernanda. Sí, yo también. Oye, Y y que sepan que al final les va a llegar una encuesta. al final, cuando cuando salgan de la sala, les va a llegar una encuesta que por favor sería muy bueno, importante para nosotras que la contestaran, así nos dan retroalimentación de cómo podemos ir mejorando en las próximas charlas. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por participar. Las esperamos, las esperamos. Buenas Chao, noches, chao. descansen. Nos vemos la próxima semana. Feliz.